Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Mesa y soy el encargado de CS Instruments para Latinoamérica. El día de hoy venimos a invitarlos a conocer nuestro nuevo equipo, el OilCheck 500, un equipo diseñado con estándares especiales y nuevas tecnologías. CS Instruments somos un fabricante alemán que nos hemos dedicado durante más de 22 años a brindarle servicios de eficiencia energética y calidad del aire a todos nuestros clientes. En esta oportunidad, el nuevo OilCheck 500 está basado para el cumplimiento de la norma ISO 8573-1. En este caso nos brinda la posibilidad de hacer la medición del aceite residual en el aire. La nueva tecnología que hemos desarrollado, un sistema de variación de presión forzada, nos ayuda a generar diferentes rangos de concentración para hacer una medición mucho más precisa, lo cual también nos permite librarnos de ciertos factores como es el uso de filtros o sistemas de carbón activado, los cuales también pueden dañar la misma medición. En este caso, el mismo sensor, al no tener estos requerimientos o no utilizar este tipo de mediciones, puede ser mucho más preciso y mucho más limpio. ¿De dónde viene esta norma? Esta norma viene referenciada desde el 2010, buscando una forma de tener cuáles son los tipos de medición o qué debo tener en cuenta a la hora de buscar un aire de calidad. Entonces, a través de las buenas prácticas de manufacturas o poder llegar a unas buenas prácticas de manufactura, donde puedo garantizar la mejor producción, el mejor producto, la mayor calidad y la mayor utilidad, pues la norma nos permite llegar a este punto. ¿Cómo? Midiendo partículas, agua y aceite que pueda tener contenido en el aire o en los gases. A la hora de medición de las partículas, pues busco hacer cumplimiento de 3 tamaños diferentes y pues garantizar la menor cantidad posible de partículas. Entonces, de buscar los mejores procesos de filtrado, los mejores procesos, la mejor forma de trabajar con mis sistemas de aire para buscar que se reduzcan este tipo de, digamos que, de contaminantes en el aire. En la industria farmacéutica alimenticia, yo tengo que garantizar que en ningún momento pueda llegar este tipo de productos o este tipo de materias hacia mis alimentos o hacia mi producto final terminado, medicamento, o sea, cualquier producto alimenticio que va a tener un contacto con el ser humano. Por eso las buenas prácticas de manufactura son la referencia. En el 2010 se creó esta norma, ayudándonos, buscando cómo ayudarnos a que cumplamos con esta calidad. A la hora de hacer la medición, pues hemos encontrado y hemos desarrollado que con el OilCheck 500 pues podemos ser mucho más precisos y más eficientes en la medición. Y cumplimos entonces con partículas, reducción de agua, etapas de enfriamiento, secado de los sistemas, y en el aceite pues filtrados especializados para lograr la menor cantidad de vapor de aceite en el aire. Dentro de la medición de la calidad del aire, siempre es bueno tener una referencia o saber dónde nos encontramos. La mejor manera es midiendo. Si yo no mido, no controlo. Si yo no mido, no tengo un punto de observación de qué es lo que ocurre con mi aire. Y así poder empezar a tomar acciones correctivas o cambios que sean necesarios para poder garantizar la calidad. Al poder medir tanto el punto de rocío y garantizar qué humedad tenemos en el aire, pues podemos hacer una validación del mismo, tomar acciones en referencia o cambiar nuestros filtrados, nuestros secados. En el caso de las partículas, siempre busco pues cambiar la forma de filtrar o de dónde estoy tomando el aire para poder tener mucha mayor calidad en el proceso. Y en el aceite, entre mayor precisión tenga, pues menos contaminantes voy a tener, menos hidrocarburos se van a llevar, digamos, transportados durante nuestra producción o nuestro propio aire. Es un equipo sencillo, fácil de usar, muy simple de usar. Solo necesito instalar un tubo y una conexión de teflón que me permitiría tomar una muestra de aire. Esta muestra es analizada por el mismo equipo, el cual tiene la capacidad de autocalibrarse y hacer sus funcionalidades un poco más precisas. Cada vez que yo solo requiera instalarlo, pues puedo transportarlo de un lado al otro. Al ser mucho más compacto, pues es un equipo que accede. También en su versión mobile podríamos llevarlo de un sitio a otro para poder realizar muchos más puntos de medición en el menor tiempo posible. En la nueva tecnología yo ya no requiero tiempos de espera. Yo puedo simplemente instalar el equipo y hacer una medición mucho más rápida y eficiente. Adicionalmente, pues nos permite, pues, con su transporte y todas sus formas de comunicación que son novedosas, pues puedo llevar por comunicación RS485 o 420, más otras comunicaciones como Motus Ethernet. Podría lograr también administrar la información. Esto nos permite hacer un monitoreo confiable, continuo, de cualquier sistema de aire comprimido o gases.
En el nuevo OilCheck 500 vamos a encontrar beneficios como pues, su propia autoajuste, autocalibración o autoverificación. El mismo se puede hacer un autodiagnóstico, lo cual nos lleva a tener una medida mucho más confiable. Al ser más compacto y al brindar esta nueva tecnología, tenemos la posibilidad de eliminar todos los tiempos de espera cuando queremos recertificar nuestro equipo. Ya no tenemos que enviar tamaños gigantescos o equipos muy grandes o muy dispendiosos, muy costosos en su envío para no llevarlos a fábrica y poder hacer este ajuste o esta certificación. El equipo ahora cuenta con la posibilidad de simplemente cambiar una pieza, que sería como cambiar un cartucho de tinta en una impresora, súper sencillo, desplazándose, retirando 4 tornillos, podría simplemente reemplazar esta pieza precalibrada y el equipo volvería a estar certificado de inmediato. Esto nos ahorra tiempos, pues ya no tengo tiempos de espera dentro de la producción o no tengo que parar mis verificaciones en mis líneas de aire para poder realizar este tipo de recalibración del mismo. Equipo totalmente certificado, novedoso, pensado para trabajar con la eficiencia energética y la calidad del aire. Los invitamos a conocerlos, a que se comuniquen con nosotros y agradezco mucho su asistencia el día de hoy.